¿Cuál es la forma más sencilla de perder una cuenta de fondeo o de quemar una cuenta de trading en general? Te voy a contar mi historia personal y te voy a decir no solamente qué fue lo que hice mal, sino cómo lo corregí y cómo vos podés también salir de ese estancamiento en el que estás. Probablemente si estás viendo este video, algo te llamó la atención, el título, la carátula del video, y estás buscando dejar de quemar cuentas. Estás buscando pasar una prueba de fondeo. Tal vez ya has hecho varias pruebas de fondeo, ya has quemado varias cuentas y estás en ese loop en donde seguís invirtiendo, pero seguís perdiendo. Y te decís a vos mismo, esta sí va a ser, en esta sí lo voy a lograr, y lo volvés a cometer. El mismo error o los mismos errores. Así que ahí te va qué fue lo que me pasó a mí, de qué me di cuenta y cómo lo corregí. Cuando yo empecé en el trading, lo hice como la mayoría de ustedes, de una manera muy empírica, muy emocional, muy directa a quiero ganar plata. Y ese fue el error. El error es que no me enfoqué en aprender las bases de cómo funciona el trading como negocio, no solamente a nivel de gráficas, a nivel de estrategia, sino a nivel de negocio. Cómo hacer del trading un negocio. Entonces, cuando yo empecé, deposité dinero en un broker, lo perdí. Deposité, lo perdí. Deposité, de pronto retiré un poquito, pero seguía perdiendo. Y era porque no tenía esto que te voy a comentar. Y antes de seguir con este video, quiero decirte que si vos te encontrás en esa situación en donde estás estancado y querés mejorar tu trading o querés ya profesionalizar lo que haces y aprender una estrategia, un sistema para crear de esto un negocio rentable, en el primer link de este video vas a encontrar información sobre cómo puedes capacitarte, cómo puedes aprender a hacer trading real, visto como negocio, y cómo vos puedes dejar de estar perdiendo plata y perdiendo tiempo. En ese primer link vas a ver información sobre mi programa de trading y cómo podemos trabajar juntos para poder ayudarte a cumplir tus objetivos. El problema que yo tenía era que no tenía un plan. Yo simplemente hacía trading a lo loco. Yo me acuerdo que yo agarraba el celular y me ponía a ver las gráficas del oro, del euro, del yen japonés con el dólar y simplemente metía operaciones. Cuando veía que el precio estaba muy arriba, buscaba una operación. Cuando estaba muy abajo, buscaba una operación. Cuando habían noticias económicas, buscaba una operación porque sabía, no entendía muy bien, pero sabía que el precio se movía un montón. Entonces no tenía un plan, no tenía una estructura, no tenía una estrategia, sabía conceptos, estaba aprendiendo información, pero no tenía nada claro y accionable. Y ese fue el principal error. Mis deseos de hacer dinero y mi falta de estructura. Eso es la clave para el fracaso. Y yo te hago esta pregunta. ¿Vos actualmente tenés un plan de trading? ¿Tenés una estrategia rentable, una estrategia probada? ¿Sabes cómo calcular tus porcentajes? ¿Sabes cómo calcular el lotaje específico para cada operación según lo que querés arriesgar? ¿Tenés un plan que te dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo? Si la respuesta es que no a la mayoría de estas preguntas o a todas, esa es la razón por la que estás estancado. Sí, un componente mental, porque obviamente también eso te pone en un estado muy crítico a nivel emocional, el estar perdiendo, el estar sintiéndose como un fracasado, porque eso es lo que sentimos. Eso más la falta de estructura, de nuevo, es la receta para el fracaso. En el tema de cuentas de fondeo, cuando yo compré mi primera prueba de fondeo, adivinen que yo no tenía. No tenía un plan de trading, no tenía una estrategia, no tenía nada de eso. Simplemente las ganas de pasar una cuenta de fondeo y hacer mucha plata. Me acuerdo que aún con todo y mi desorden, yo logré estar en casi el 10% de ganancia en una cuenta de FTMO. En ese tiempo FTMO tenía 30 días para hacer la primera fase. Entonces recuerdo que era como medio mes, llevaba como 15 días y ya estaba casi llegando a ese 10% para pasar la primera fase. A punta de operaciones que sí sabía el manejo de riesgo de la empresa de fondeo, que no podía perder más de un 5% diario. Entonces yo me acuerdo que yo simplemente metía operaciones y las cerraba cuando ya veía que tenía algo de pérdida. No calculaba bien el lotaje, no calculaba bien el riesgo-beneficio, era un desorden. Pero aún así logré, por suerte, llegar a estar casi en ese 10%. Y me acuerdo que una noche casi que no duermo porque tenía 2 operaciones abiertas y estaban en negativo. Y yo las aguanté y las aguanté. Casi llego a la pérdida máxima diaria permitida y hubiese perdido la prueba, pero el precio empezó a retroceder y empezó a ir a favor. Estuve
ya en positivo y me faltaba muy poco para llegar a ese 10%. Pero recuerdo que llegó la sesión de Nueva York y esos 2 trades empezaron a ir de nuevo en negativo. Y yo no les puedo explicar la impotencia que yo sentí de ver cómo iba perdiendo la cuenta y cómo llega un punto en donde superé la pérdida máxima diaria y simplemente perdí la cuenta como a nada de pasar la primera fase. Les voy a decir la verdad, ese día yo lloré. No me importa lo que digan, ese día lloré. Pero lloré como de cólera, de frustración, de impotencia, de no poder parar esa pérdida, porque a nivel psicológico estaba sumamente dañado. Y eran operaciones a lo loco, no tenía ninguna estructura, no tenía nada. Cuando se me pasó el dolor, yo me di cuenta que yo no tenía una estructura, no tenía un plan de trading, no tenía una estrategia. Entonces, a partir de ahí, yo me puse la meta de nunca más volver a operar sin tener una estructura, sin tener un plan, sin tener una estrategia. Y me dediqué a crear una estrategia, porque yo tenía conceptos, tenía conocimiento, estaba aprendiendo de varios instructores, lo cual es un error, pero tenía diferentes mentores, escuchaba diferentes voces y de todos aprendía algo, pero al final estaba igual de confundido. Entonces, me tuve que poner serio a crear una estrategia. Y no fue que encontré la fórmula mágica y froté la bolita y salió una estrategia perfecta, pero lo que sí salió de ahí fue un sistema de trading que yo pudiese replicar, que yo pudiese explicar, que yo pudiese hacer todos los días. Y lo más importante, que me diera claridad y una ventaja estadística en el mercado, que al final eso es lo más importante que nosotros necesitamos. No te creas el cuento de que ocupas una estrategia que gane el 95% de las veces. Porque lo único que ocupas es una estrategia rentable que ponga las probabilidades a tu favor y que puedas utilizar los números a tu favor para poder hacer progresar una cuenta, poder obtener ganancias y que sea a bajo riesgo. Entonces empecé a diseñar ese plan y poco a poco empecé a tener más tranquilidad, más paz, porque ya sabía lo que tenía que hacer. Ya yo abría mi computadora, veía la gráfica, sabía qué temporalidades ver, sabía qué ver en esas temporalidades y sabía cómo buscar un punto de entrada para tomar una operación. Sabía cómo calcular el riesgo para esa operación y todo empezó a hacerse más sencillo. Ahora, el cambio no fue inmediato, no te voy a mentir, tomó tiempo, me tomó muchos meses hacer backtesting, eliminar cosas, probar, y a nivel psicológico también me afectó mucho esa pérdida. Entonces fue todo un proceso y fue todo un trabajo, pero lo que te quiero dar a entender con este video es que si vos estás haciendo trading sin ese nivel de estructura, no vas para ningún lado, estás perdiendo el tiempo y lo único que va a pasar es que van a pasar los años y vas a haber perdido muchísimo tiempo y muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el trading no es para improvisar. En el trading hay que tener consistencia, hay que saber qué hacer, hay que tener claridad y lo más importante, hay que tener confianza. Cuando una persona no tiene un plan a seguir, no tiene confianza porque no tiene en qué confiar. Va a confiar en sí mismo si ni siquiera tiene resultados. No, uno al inicio empieza confiando en el plan, confiando en los números y conforme va viendo resultados, empieza a desarrollar esa confianza en uno mismo basado en ese resultado. Pero si no tienes nada y estás a la libre, esa es la razón por la que no estás teniendo los resultados. Esa es la razón por la que no importa cuántas pruebas de fondeo compres, no vas a pasar ninguna. Y si por suerte pasas una fase, vas a perder la segunda fase. Y si por suerte pasas la primera y la segunda fase, cuando estés en la cuenta fondeada la vas a quemar. Y si por suerte llegas al primer retiro, no vas a llegar al segundo. Y así sucesivamente. Porque no es un tema de suerte, no es un tema de el azar, es estructura, sistemas y tener un plan sencillo, accionable, que te dé claridad y te dé una guía exacta de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Así que eso fue lo que me pasó y esa fue la forma en la que yo lo corregí. Ahora vos tenés una ventaja y es que todo ese dolor y ese camino yo ya lo recorrí y ya hoy por hoy yo te puedo dar simplemente la guía de qué hacer y te toca nada más implementarlo. Así que si vos querés aprender cuál es este sistema de trading que contempla todas las áreas que vos necesitas para crear de esto un negocio rentable, abajo en el primer link va a haber información sobre mi programa en donde vas a poder convertirte en un trader rentable, profesional,
capaz de extraer dinero de los mercados financieros, ponerlos en su bolsa y poder cambiar su estilo de vida gracias a las ganancias que deja el trading. Si vas en serio con esto y si en serio estás comprometido con tu éxito, dale clic a ese primer enlace para que veas la información y cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo directamente. Así que espero verte pronto. Hasta acá este video, nos vemos en el siguiente.